días, bienvenidos una vez más a Terra Mágica. En esta ocasión voy a hablaros de Narciso Genovese, un escritor que decía haber viajado al planeta Marte, aunque veremos después si realmente viajó al planeta Marte y si realmente dijo siempre haber viajado al planeta Marte. Así que empezamos. Lo que decía Narciso Genovese es que había viajado a Marte en 1933. Decía haber sido elegido entre otros especialistas en medicina, física y religión, y él decía ser escogido por el idioma, ya que él decía dominar 6 idiomas. Según Genovese, Guillermo Marconi, después de hacer sus inventos, dejó todo para dedicarse a la investigación de la energía solar. Decía que después de morir Marconi, los amigos de este empezaron las investigaciones de sus apuntes científicos. El diario con las investigaciones de Marconi estaba en el Vaticano, según Genovese. Un grupo de científicos se dirigieron al Mato Grosso y empezaron su trabajo para ir a Marte. Los amigos de Marconi pidieron al Papa los apuntes de Marconi y se los dio, con la condición de que no podían ser entregados a ningún gobierno de la Tierra. Según Genovese, el proyecto era financiado por altas personalidades del mundo, entre ellos el Papa. Según él, los marcianos tomaron contacto, se entrevistaron con ellos y les ayudaron a construir las naves que les llevarían a Marte. Además, trajeron un grupo de técnicos de Marte para ayudarles en la construcción de las aeronaves. Y les trajeron oro, ya que en Marte había mucho oro, pero no se le daba el mismo valor que en la Tierra. En Marte había religión y todos eran religiosos, y había una sola religión. Los marcianos eran como nosotros. Según Genovese, en todos los lugares donde hay vida inteligente era como la nuestra, y los árboles y vegetación era análoga a la Tierra. En Marte no se conocía la mentira, y según Genovese, los rusos y americanos sabían sobre su viaje, pero no podían hacer nada. Esta es la historia que contaba Narciso Genovese en un programa de televisión. Pero vamos a empezar a ver los diferentes problemas que hay en esta historia, ¿no? Ya que si profundizamos en el libro, podemos ver cómo él menciona que las naves que le llevaron al planeta rojo iban a la velocidad de la luz, y la cifra en 30.000 kilómetros minuto, cuando en astronomía se maneja que la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros segundo. La cifra que nos da no es para nada la real. Además, parece desconocer aspectos astronómicos y geográficos de Marte. Cuando llega al planeta Marte, dice que se maravilla al ver la hermosa luna de Marte. Al parecer desconocía por completo que este planeta tenía 2 satélites naturales o lunas, Deimos y Phobos. Y bueno, y además, en la organización social de los marcianos, que menciona Genovese, existen 2 sexos igual a los humanos, hombre y mujer, y existe el machismo. Y además dice que los marcianos que cometieran algún delito grave serían mandados o desterrados a la Tierra como castigo. Y nuestro planeta había sido probablemente habitado por esos 2 marcianos que eran Adán y Eva. Bueno, además vemos que en su relato también hay una carga religiosa, ya que está el Papa por el medio, está la religión única de los marcianos, está pues en la entrevista cuando se le escucha hablar de Marconi, cuando el Papa habló por la radio y todo el sentimiento que le pone a las palabras cuando habla, se ve que yo diría que es bastante religioso. Bueno, además de estos problemas, que ya son bastantes, tenemos alguno más. Si vamos a un libro titulado Biografías del futuro, la ciencia ficción mexicana y sus autores, nos cuentan un poco sobre Narciso Genovese. Había nacido en Turín, Italia, en 1911 y emigra a la República del Salvador y más tarde se traslada a México, donde después de andar de un sitio a otro termina por radicar en la ciudad de Tijuana. Desde mediados de los años 50 comienza a publicar libros donde mezcla la especulación filosófica con la sabiduría secreta que le habían comunicado, según él, los extraterrestres, específicamente los marcianos. Entre sus obras más importantes figuraban Yo he estado en Marte y La nueva aurora.
Yo he estado en Marte en 1958 y La Nueva Aurora de 1970. En 1965, Rubén Vicaíno Valencia funda la Asociación de Escritores de Baja California e invita a Narciso Genovese a formar parte de ella. Esto ayuda a que Genovese tenga un mayor contacto con el mundo literario que hasta entonces lo había ignorado. Ya Olga Vicenta Díaz Castro, una de esas escritoras baja californianas, recuerda: a mí me tocó unirme al grupo de bohemios y admiradores que acudían a visitar al maestro en su domicilio, en donde tenía un taller de encuadernación y de elaboración de preciosos diplomas en arte gótico insuperable. Lo que más nos atraía en su conversación, que en sí era una conferencia, con distintos temas cada vez, prodigándose como lo que era, poeta, filósofo, doctor en leyes y en política internacional, y había que oírlo cuando apasionadamente hablaba de cómo sería posible hermanar a toda la humanidad porque Dios había creado el mundo sin fronteras y él decía y aseguraba tener el secreto y la técnica para reforestar toda la tierra con árboles y plantas que darían frutos gigantes que acabarían con el hambre del género humano. Narciso Genovese se hace famoso a nivel mundial como autor de Yo he estado en Marte. En la primera edición de esta obra, Genovese acepta que su obra es cristalización de una fantasía novelesca de ciencia ficción, eso decía en la primera edición. Pero en 1966, en la segunda edición en español, declara que en esta narración no se relata nada ficticio y rectifico mis declaraciones en el sentido de que lo que aquí relatado no es más que una condensación, un resumen, una pálida imagen de un acontecimiento histórico, cuya realidad proyecta consecuencias desconcertantes, como lo es su afirmación de que no estamos solos en el universo y que la humanidad comparte el cosmos con otra civilización, muchas de ellas incluso más adelantadas que la nuestra. Yo he estado en Marte está dedicado para los ciudadanos del mundo, los que anhelan paz, unión y hermandad, los que aspiran a una tierra sin fronteras, decía Genovese, los que luchan por suprimir las guerras y los que adoran a Dios. Y vemos claramente su marcado carácter religioso. Yo he estado en Marte fue la más exitosa novela de ciencia ficción latinoamericana de los años 50. Y Genovese la escribe en plena Guerra Fría. Otro escritor contemporáneo suyo, Manuel Gutiérrez Sotomayor, sostenía que Genovese se perdía por largas temporadas, desaparecía sin dejar rastro por semanas o incluso meses. Cuando volvía con una sola muda de ropa en su maleta, decía que había ido con los marcianos, que los contactaba en las montañas más altas del mundo, y de inmediato se ponía a escribir sus aventuras, a lo que Gutiérrez Sotomayor añadía con sorna: lo raro de la aduana marciana es que los sellos que ponía en su maleta estuvieran en italiano. Qué curioso, ¿no? Narciso Genovese muere en 1982 en Tijuana. Hoy es considerado uno de los pioneros de la ciencia ficción latinoamericana, un autor que vivió modestamente mientras escribía una utopía marciana cuyo único fin era hacer más habitable nuestro mundo y menos insensato y cruel. Bueno, esto es lo que nos contaban en el libro Biografías del futuro, la ciencia ficción mexicana y sus autores, que lo podéis consultar en Google Libros. Y bueno, eso es todo en este videoprograma. Gracias a los que os suscribís, gracias a los que comentáis, gracias a los que veis estos vídeos, a los que visitáis el blog. Hasta otra, chao.